Hola, mi nombre es Verónica Di Loreto, soy docente de la Cátedra de Química Biológica y en esta presentación vamos a desarrollar el tema del metabolismo fosfocálcico. Como ya se ha aclarado en otras presentaciones de la cátedra, el siguiente PowerPoint representa una idea troncal del tema a desarrollar, pero no reemplaza la bibliografía recomendada ni sustituye el seminario presencial de la disciplina. El metabolismo fosfocálcico se encuentra inserto en el marco de la situación problema número 7, la cual plantea que Marina, una mujer de 75 años, pensionada, concurre al centro de salud en busca de información sobre una nutrición saludable para su edad. Le cuenta al médico que le está costando más trabajo masticar, pero que por suerte siempre le ha gustado tomar leche. Históricamente, la ingesta de leche, por ser la principal fuente de calcio, ha sido el nexo entre esta UP y el tema del metabolismo mineral o cálcico. De todas maneras, no podemos dejar de tener claro que la leche es un alimento que nos provee muchos más nutrientes, además del calcio, muchos de los cuales son también de fundamental importancia de ingerir a la edad de Marina, como por ejemplo las proteínas. Bien, fósforo y calcio son dos micronutrientes esenciales. Recordemos que los micronutrientes no nos aportan energía, pero son fundamentales para el organismo ya que cumplen gran diversidad de funciones, tanto estructurales como metabólicas. Tanto el calcio como el fosfato son dos minerales muy abundantes en nuestro organismo. De hecho, el calcio es el quinto elemento más abundante y seguido por el fosfato, que es el sexto. El calcio se va a encontrar en una cantidad de aproximadamente entre 1000 y 1200 gramos, de los cuales el 99% se encuentra en el hueso. En el caso del fosfato, el organismo contiene alrededor de 600 a 800 gramos y también la mayor parte se encuentra almacenada en el hueso. Estos dos elementos participan en numerosos procesos biológicos de tal importancia que se ha desarrollado un complejo sistema de regulación homeostática para mantener sus concentraciones séricas en límites muy estrechos. Veamos primero las funciones del calcio. Como ya todos sabemos, forma parte de la matriz mineral ósea, formando parte de los cristales de hidroxiapatita. También, extracelularmente, es un cofactor de los factores de coagulación y va a cumplir una gran cantidad de funciones intracelulares. Va a participar en el crecimiento y la división celular, en la excitabilidad y permeabilidad de la membrana plasmática, en el transporte de iones a través de las membranas, en la regulación enzimática, en la excitabilidad y conducción nerviosa. Va a ser componente de las secreciones exócrinas, va a participar en la neurotransmisión, en el proceso de contracción muscular y también va a actuar como segundo mensajero en los procesos de transducción de señal. Como podemos ver, las funciones del calcio son muy amplias y están distribuidas, digamos, por gran cantidad de tejidos, por no decir en todos los tejidos de nuestro organismo. También el fosfato tiene funciones muy amplias, además de formar parte de los cristales de hidroxiapatita de la matriz mineral ósea. Estructuralmente va a formar parte de los fosfolípidos de la membrana, de los nucleótidos que conforman los ácidos nucleicos ARN y ADN, de moléculas que contienen enlaces de alta energía como el ATP y el GTP. También va a formar parte de segundos mensajeros como el AMP cíclico. Va a regular la actividad de muchas enzimas por un proceso llamado modificación covalente, en la cual se agregan o se quitan moléculas de fosfato para alterar la actividad de dicha enzima. También participa en los metabolismos tanto de carbohidratos, lípidos como proteínas, ya sea como cofactor enzimático, como intermediario metabólico o formando parte de las moléculas de alta energía, como dijimos anteriormente. Y otra función muy importante del fosfato también es participar en el equilibrio ácido-base.
cumple funciones de buffer tanto intra como extracelularmente. Entonces, esta amplia cantidad de funciones en ambos minerales hace que exista o que deba existir un complejo sistema de regulación homeostática de los niveles de ambos minerales. En este sistema de regulación homeostática participan distintos tejidos y hormonas, pero fundamentalmente va a haber tres tejidos que van a participar: el hueso, el riñón, el intestino, y tres hormonas también que están indicadas de manera fundamental. El 1,25 de hidroxivitamina D3 o calcitriol, y la paratormona, y en menor medida la calcitonina. Veamos ahora cuáles son los requerimientos diarios de estos minerales. Como ya dijimos, ambos se encuentran en grandes cantidades en el organismo, por lo tanto, los requerimientos por nuestro organismo también son altos. En esta tabla podemos comparar los requerimientos de calcio y fósforo respecto a otros minerales y vemos que son incorporados de manera, digamos, muy superior al resto de los minerales. Vamos a ver que tanto los niveles de calcio como de fosfato requeridos diariamente van a variar con la edad y el sexo. En esta diapositiva, justamente, vemos los requerimientos diarios de calcio en función de la edad y también en función del sexo. Vemos que se va incrementando los requerimientos a medida que se crece, llegando, digamos, a un nivel elevado de requerimiento de calcio en la edad de la adolescencia. Esto es así ya que durante esta etapa se produce el pico de crecimiento óseo, se da lo que se llama el estirón puberal y se adquiere gran cantidad de la masa ósea que vamos a tener durante toda nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante que se ingieran grandes cantidades de calcio que puedan acompañar este proceso de formación ósea. Luego, llegada a la etapa adulta, los requerimientos son algo menores y vuelven a incrementarse en dos etapas. Se incrementa luego de la menopausia en las mujeres, porque es la etapa donde se comienza a perder hueso de manera, digamos, bastante rápida y por lo tanto se pierde también calcio, con lo cual hay que incrementar la ingesta de este mineral. Y tanto en hombres como en mujeres, alrededor de los 70 años, donde ya la pérdida de hueso es pareja para ambos sexos, pero además intervienen otros factores que afectan la disponibilidad de calcio en nuestro organismo. Y que está muy relacionado con esta UP, ¿no es cierto?, con la edad de Marina, en esta UP, que tiene 75 años, donde para edades superiores a los 70 años hay menor absorción de calcio a nivel intestinal y también, en general, las personas mayores no están expuestas al sol, con lo cual también tienen menores valores de vitamina D, que a su vez empeoran la absorción intestinal de calcio, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, de manera tal que es importante que se incremente nuevamente la ingesta de calcio diaria. También hay situaciones específicas como embarazo o lactancia, donde los requerimientos van a variar de acuerdo a la edad. En resumen, el consumo habitual de cantidades adecuadas de calcio en el contexto de un estilo de vida saludable es fundamental para el desarrollo y la conservación de huesos normales a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué alimentos son fuentes de calcio? Fundamentalmente, las principales fuentes de calcio son los lácteos, la leche y sus derivados, o sea, el yogur y el queso. También pescados como sardinas y salmón, sobre todo si son enlatados que conservan las espinas, que son ricas en calcio.
también las almejas y las ostras, y también ciertos vegetales son fuente de calcio, como las coles, como el brócoli, coliflor, el repollo, higos, las espinacas, el tofu, que es un derivado de la soja, frutos secos y semillas como el sésamo y chía. Más adelante en esta presentación vamos a ver que cuando uno ingiere estos alimentos hay que tener en cuenta otros componentes que puedan interferir en la absorción de calcio y afectar la biodisponibilidad de este calcio. En esta tabla se muestra una equivalencia entre el contenido de un vaso de leche, el contenido de calcio de un vaso de leche, y 100 gramos o distintas cantidades en realidad de otros alimentos que nos aportan calcio. Respecto al fosfato, sigue, digamos, una variabilidad similar, va a ir aumentando los requerimientos diarios de fosfato con la edad, haciéndose más importantes en la etapa, ¿no es cierto?, de mayor crecimiento óseo, que se da entre los 9 y 18 años. Respecto al fosfato, el fosfato está presente en prácticamente todos los alimentos, lo que hace que sea muy raro los casos de deficiencia. Las fuentes que más fosfato contienen son el queso, la carne, huevos, pescado y cereales, y también las frutas y verduras contienen fosfato, aunque en menor cantidad. En esta tabla vemos el contenido de algunos alimentos por 100 gramos de peso. En resumen, se requieren cantidades relativamente altas de ambos minerales. Los balances de calcio y fósforo difieren considerablemente, ya que el fósforo en la dieta es abundante y su absorción a nivel del intestino es bastante alta. En cambio, el calcio está más limitado en la dieta y la absorción es menos eficiente que la del fosfato. De esta manera, el fósforo rara vez constituye un problema nutricional. Sin embargo, el calcio es normalmente consumido de manera deficiente por nuestra población, con lo cual hay que prestarle algo más de atención a su consumo. Vamos a comenzar a desarrollar o a profundizar un poco el metabolismo del calcio. Como ya dijimos anteriormente, el 99% del calcio corporal total se encuentra en la fase mineral de hueso y dientes, formando parte, ¿no es cierto?, de los cristales de hidroxiapatita. El 1% restante está distribuido en los compartimientos intra y extracelular, correspondiendo aproximadamente un 0,1% al extracelular. Algo de recalcar es la gran diferencia que existe entre la concentración de los compartimientos intra y extracelular. Aquí vemos que la concentración en el líquido extracelular está en el orden de las concentraciones milimolares y en cambio las concentraciones del líquido intracelular se encuentran en el orden de los micromoles. Por otra parte, también vamos a mencionar que la concentración plasmática normalmente no varía, es decir, que a pesar de que existan grandes ingestas de este mineral, la fluctuación diaria es muy pequeña y menor al 3%. Entonces, esto es lo que nos hace ver que existe evidentemente un mecanismo de regulación muy eficiente. Respecto a los valores de calcio en plasma, vemos que el rango de variación va desde 8,8 a 10,3 miligramos por decilitro, con una media aproximada de 9,4 miligramos por decilitro, o bueno, sus equivalentes en milimolar o miliequivalentes por litro. De este calcio que hay en el plasma, entre un 40 y un 50% está libre, es calcio iónico. Entre un 35 y un 45% va ligado a proteínas, fundamentalmente a la albúmina, y un 10 o un 15% está complejado con aniones como el citrato y el fosfato, por ejemplo. Es importante tener claro que
el calcio que produce las acciones fisiológicas es el calcio iónico. Entonces, el calcio iónico o calcio libre es la forma fisiológicamente activa. En este gráfico vamos a analizar cómo son los intercambios entre los distintos tejidos con respecto al líquido extracelular. Este intercambio diario de calcio entre los diferentes compartimentos estaría planteado para un adulto normal sano, suponiendo una ingesta de 1000 miligramos de calcio por día. Entonces, el calcio va a ingresar por la dieta y va a ser absorbido a nivel del intestino en aproximadamente un 30-40%. El resto del calcio va a ser no absorbido, digamos, va a ser eliminado por las heces, junto con el calcio que va a ser aportado por las secreciones digestivas que se vuelquen en el intestino. Del calcio que se absorbe, llega, ¿no es cierto?, al líquido extracelular, del cual el plasma, ¿no es cierto?, va a ser un reflejo de lo que ocurre en el líquido extracelular. Ese calcio plasmático va a estar en intercambio con todas las células del organismo para poder cumplir la gran cantidad de funciones que detallamos hace un ratito. Y por otra parte, va a estar en intercambio con el hueso, depositándose en el proceso de formación y eliminándose en el proceso de resorción. Estos dos procesos en condiciones normales en un adulto van a estar balanceados, con lo cual lo que ingresa de calcio está balanceado con lo que sale del calcio hacia el líquido extracelular. Una cosa que quería aclarar es que el calcio que está depositado en los huesos, existe una pequeña fracción que es rápidamente intercambiable y que vamos a ver que tiene implicancia en la regulación de los niveles plasmáticos de calcio. Por otra parte, el calcio plasmático va a filtrar en los glomérulos del riñón y el 99% va a ser reabsorbido, es decir, que solo un 1% va a aparecer en orina. Hay que aclarar que del fosfato plasmático solo filtra la fracción que no va unida a proteínas, es decir, la fracción de calcio iónico y la fracción que está complejada con los distintos aniones. De esta manera, en una situación de balance de calcio cero, los ingresos tienen que ser iguales a los egresos, es decir, lo que ingresa al organismo por la dieta va a ser eliminado en la misma cantidad por heces y orina. Ahora, esta situación de balance de calcio cero se da solo en algunas situaciones en nuestro organismo, que es en la adultez temprana, cuando ya el crecimiento y el desarrollo se completaron y antes de que se comience a perder hueso. Durante la formación y crecimiento, es decir, en los niños y adolescentes en etapa de crecimiento o durante el embarazo y la lactancia, este balance va a ser mayor a cero o positivo, con lo cual los ingresos van a ser superiores a los egresos para poder dar cuenta, digamos, del calcio que se necesita para formar los huesos. Luego de los 40 años aproximadamente, cuando comienza la pérdida de hueso, en los adultos jóvenes y bueno, ya más avanzada la edad en los adultos mayores, este balance de calcio va a ser negativo y los egresos van a superar a los ingresos de calcio en términos generales. Por eso es importante en estas edades cubrir los requerimientos diarios de calcio con la dieta. Lo mismo, por supuesto, en todas las etapas de la vida. Respecto a la absorción intestinal del calcio, existen dos mecanismos. Un mecanismo transcelular de transferencia del calcio desde la membrana apical, transferencia a la membrana vasolateral y salida al intersticio, y un mecanismo paracelular donde el calcio atraviesa las uniones estrechas para llegar al intersticio. La vía transcelular es una vía activa, que necesita energía, es saturable, donde participan una serie de proteínas que voy a describir en la próxima diapositiva.
depende de factores fisiológicos, es decir, que es un proceso que es regulable específicamente o fundamentalmente por la 1,25 vitamina D3 o vitamina D activa, predomina en el duodeno y es importante a bajas concentraciones de calcio. La vía paracelular es un proceso pasivo, no saturable, que depende de la cantidad de calcio que llegue al intestino, predomina en yeyuno ilion y es importante a altas concentraciones de calcio. Bien, molecularmente la vía transcelular se va a dar por una serie de proteínas, como dije recién. El calcio va a ingresar a favor de gradiente electroquímico en la membrana apical a través de canales específicos, en este caso el canal se llama TRPV6, y una vez que entra a la célula, es muy importante que ese calcio sea captado por otra proteína llamada calvindina 9K, 9 kilodaltons, y esto es importante, ya que si recordamos, las concentraciones intracelulares de calcio son muy pequeñas y una gran entrada de calcio podría ser tóxico para la célula. Por lo tanto, esta calvindina va a cumplir dos funciones en este mecanismo. Por un lado, amortiguar la gran cantidad de calcio que entra por los canales y por otra parte, transportarlo hacia la membrana vasolateral para que pueda salir a través de los distintos mecanismos. Existen dos mecanismos de salida del calcio en la membrana vasolateral. Una es la bomba calcio-ATPasa, que es el mecanismo fundamental por el cual el calcio va a salir del enterocito y que necesita energía, y un intercambiador sodio-calcio que tiene una participación menor en esta salida de calcio. Por otra parte, cuando el calcio es alto en la dieta, este calcio también va a atravesar las uniones estrechas y digamos, se va a utilizar la vía paracelular de transporte de calcio a través del epitelio intestinal. Ahora bien, esta absorción de calcio puede ser afectada por diferentes sustancias. Va a haber sustancias que van a estimular la absorción del calcio y va a haber otras que la van a perturbar, la van a disminuir. Dentro de las sustancias que van a estimular la absorción se encuentra la lactosa, los oligopéptidos de caseína o péptidos del suero de la leche, es decir, dos componentes de la leche, las proteínas de la soja y algunos azúcares y alcoholes derivados de monosacáridos. Por otra parte, existen una serie de sustancias que van a disminuir la biodisponibilidad del calcio que llegue a nuestro intestino. ¿Qué quiero decir? Del calcio que uno ingiere con la dieta, cuánto realmente va a ser absorbido. Y dentro de estas sustancias interferentes se encuentran los fitatos que aparecen, digamos, con algunas legumbres, nueces y cereales, fibras indigeribles, oxalacetatos que contienen ciertos alimentos como la espinaca, el té, el chocolate, la remolacha. El fosfato con el calcio puede formar complejos insolubles, por lo tanto es importante que la relación de fosfato y calcio en la dieta sea de 1 a 2, es decir, que exista más calcio que fosfato en la dieta. Esa sería la relación óptima para tratar de impedir que se formen sales insolubles. Lo mismo ocurre con otros elementos como el aluminio presente en algunos antiácidos o el cadmio. De todas maneras, esta interferencia en la absorción del calcio va a tener que ver con en qué cantidad se encuentren estos perturbadores y en qué cantidad se encuentre, por supuesto, la ingesta de calcio. Otro factor que afecta a la absorción tiene que ver con la deficiencia de estrógenos que se da en la mujer luego de la menopausia. Esto hace que la absorción de calcio a nivel intestinal sea menor que en presencia de los estrógenos. Respecto a la reabsorción renal de calcio, vamos a ver que, como ya también nombré cuando hablamos del metabolismo en general,
solo el calcio plasmático no ligado a proteínas, es decir, un 60%, es filtrado a nivel glomerular. Y de ese calcio que llega a la luz tubular, se va a reabsorber el 99% y se va a excretar en la orina solo el 1%. El 70% del calcio filtrado se va a reabsorber en el túbulo proximal mediante un transporte celular activo. El 20% se va a reabsorber en el asa de Henle y el 10% restante se va a reabsorber en el túbulo contorneado distal. Pero este va a ser el sitio donde se va a producir la principal regulación de la excreción renal de calcio. En esta diapositiva resumimos estos distintos sitios de reabsorción renal, con un 70% de reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal, 20% en la porción gruesa del asa de Henle y un 10% de absorción en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, pero recalcando nuevamente que este va a ser el sitio donde se va a regular la reabsorción de calcio por las distintas hormonas como son la paratormona y la vitamina D activa. Respecto a los mecanismos moleculares en la reabsorción renal del calcio, son similares a los de la absorción a nivel intestinal, pero varían, digamos, las isoformas de las proteínas intervinientes, es decir, la entrada apical también se va a dar por un canal, nada más que va a ser la isoforma 5 en lugar de la 6 que se observa en el intestino, la calvindina va a ser la calvindina 28K, y respecto a la salida del calcio por la membrana vasolateral, va a predominar el intercambiador sodio-calcio respecto a la bomba calcio-ATPA. Vamos a ver ahora qué ocurre con el metabolismo del fósforo. Vamos a aclarar que cuando uno habla de fósforo, se habla, digamos, indistintamente de fósforo, fosfato, se suele usar los dos términos indistintamente, ¿no es cierto? El fósforo se refiere al elemento químico y el fosfato, en definitiva, es la forma en que el fósforo participa en los procesos fisiológicos. Y es la forma en que vamos a encontrarlo sobre todo en el plasma y en los otros líquidos celulares. Como ya dijimos también, el 85% del fósforo corporal total se va a encontrar en la fase mineral de hueso y dientes, como el cristal de dioxiapatita. El 14% va a estar en distintos tejidos, entre ellos el músculo, hígado, piel, tejido nervioso, entre otros. Y aquí se va a encontrar fundamentalmente como ésteres orgánicos, o sea, como fosfato orgánicos, formando parte de hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y menos del 1% se encuentra en el líquido extracelular como fosfato inorgánico. La fosfatemia, que es la cantidad de fosfato en el plasma, es un reflejo, ¿no es cierto?, del contenido de fosfato en el líquido extracelular, y sus niveles van a estar entre 2,5 y 4,5 miligramos por decilitro. Este fosfato plasmático se encuentra en dos formas, como fosfato monoácido y fosfato diácido, en una relación 4:1 a pH fisiológico normal. Y lo mismo que ocurría con el calcio, vamos a tener una fracción ionizada, que es aproximadamente del 55%, un 35% que va a estar formando complejo con cationes, y un 10% que se encuentra unido a proteínas. Y otra cosa para recalcar es que estos niveles de fosfato plasmático son los valores que se dan en el adulto. Y los valores de la fosfatemia se modifican con la edad y el crecimiento, siendo mayores en los niños que en los adultos. Respecto al intercambio diario de fosfato, perdón, acá hay un error, debería decir fosfato, entre los distintos compartimientos en un adulto sano, vamos a ver que la ingesta de fosfato es más variable que la de calcio, en realidad entre 800 y 1500, 1600 miligramos por día de fosfato se ingieren, y que se va a absorber bastante más que lo que se absorbe el calcio. La absorción es entre un 60 a un 80% de lo que ingresa por la dieta. El resto no absorbido se elimina por las heces, y también por las heces se va a eliminar
el fosfato que se ha volcado a través de las secreciones que se vuelcan al intestino. El fosfato que está en el líquido extracelular, por supuesto, va a estar en constante intercambio con todas las células del organismo, entre ellas con las células del hueso, lo mismo que veíamos para el calcio, se va a depositar en los procesos de formación y se va a eliminar cuando haya resorción ósea. Y que en un adulto joven, un adulto temprano, esto va a estar balanceado y las cantidades que se depositan y se resuelven están igualadas. Esto va a variar, por supuesto, con la edad o diferentes situaciones patológicas. Por otra parte, se va a filtrar el fosfato no unido a proteínas por el glomérulo renal y va a reabsorberse aproximadamente entre un 85 y un 90% del fosfato en condiciones normales. Voy a recalcar que la reabsorción renal es el sitio más importante de regulación de los niveles plasmáticos de fosfato y esta reabsorción puede ser sumamente variable de acuerdo a la ingesta dietaria o a la utilización en el organismo. Estos son los valores de reabsorción en condiciones normales. El resto, obviamente, se va a eliminar por la orina. En definitiva, la homeostasis del fosfato es inseparable de la del calcio, ya que la concentración de cada uno de ellos en los fluidos está limitada por la del otro. Lo mismo que comenté para la relación que tiene que existir entre el calcio y fosfato en la dieta, ocurre también en los líquidos orgánicos, porque, digamos, si se desbalancea la relación entre el calcio y fosfato, se pueden formar cristales de fosfato de calcio que pueden traer algunos inconvenientes en nuestro organismo. Por lo tanto, la relación calcio-fosfato es muy importante que se mantenga. Y por otra parte, los dos son requeridos en proporciones fijas para la mineralización ósea. Lo mismo que vimos también para el calcio, existe un balance de fosfato entre el fosfato que ingresa y el fosfato que egresa, que en condiciones normales debería ser de 0 y que puede variar en diferentes etapas o condiciones de nuestra vida. Entonces la ingesta va a ser balanceada por la excreción en heces y en orina. Respecto a la absorción intestinal de fosfato, vamos a ver, como dijimos, que es bastante eficiente, alrededor de un 80% del fosfato es absorbido, principalmente en duodeno y yeyuno, a través de dos tipos de transporte. Un transporte pasivo, no saturable, dependiente de la concentración de fosfato presente en la luz intracelular, intestinal, que se va a dar por la vía paracelular, a través de las uniones estrechas, y un transporte activo saturable, mediado por una proteína transportadora dependiente de sodio, un cotransportador sodio-fosfato. El mecanismo de transporte es un transporte activo secundario, ¿no?, al gradiente de sodio que genera la bomba. Y este mecanismo, que es el mecanismo transcelular, va a ser regulable por distintos factores, como son factores hormonales o dietas bajas en fosfato. Sin embargo, en condiciones normales, la absorción pasiva puede satisfacer las necesidades de fosfato y la regulación hormonal de la absorción intestinal juega solo un rol menor en la homeostasis de digestión. Vuelvo a recalcar lo que dije hace un ratito. El mecanismo más importante de la regulación de la concentración de fósforo plasmático es la regulación a nivel renal. Esta reabsorción renal de fosfato se va a dar por un mecanismo también similar al que se da a la vía transcelular que se da en el intestino. También va a ser un transporte activo secundario al sodio, o sea, es un cotransporte de sodio-fosfato, donde hay dos transportadores o dos isoformas diferentes, que son los que van a incorporar el fosfato a la célula renal para que llegue al plasma. Y esto va a ser justamente el sitio de regulación de los distintos factores que modifican la reabsorción renal de fosfato. En este gráfico entonces vemos que
el 85% del fosfato que se filtra es reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal, proceso que va a ser, como dijimos recién, dependiente del sodio y que va a ser el sitio de regulación por paratormona, FGF23 y 1,25 de hidroxicolecalciferol o vitamina D activa. El resto del fosfato filtrado se va a reabsorber en el túbulo distal y en el túbulo colector. Vamos ahora a ver cómo todos estos procesos son regulados hormonalmente. Aquí lo ejemplifico, ¿no es cierto?, con la regulación del metabolismo del calcio, pero lo mismo se aplica al fosfato. Cuando existen variaciones en los niveles de calcio, fundamentalmente disminuciones en los niveles de calcio, va a haber una regulación que es muy rápida, que se va a dar a partir del calcio, que es rápidamente intercambiable, y del calcio que está unido a proteínas, pero esta regulación es bastante limitada. Y la regulación más importante y que se mantiene a más largo plazo va a venir dada por las distintas hormonas, la vitamina D y la paratormona. Entonces vamos a comenzar analizando las acciones de la vitamina D sobre el metabolismo fosfocálcico. Vamos a recordar primero que la vitamina D es una hormona del grupo de las hormonas esteroideas, derivada del colesterol, y que como toda hormona esteroidea va a actuar interaccionando con un receptor que está ubicado intracelularmente, llamado BDR, y que como todas este tipo de hormonas, una vez que se unen a su receptor, van a unirse a un sector del ADN específico, a lo que se llama un elemento de respuesta, en este caso la vitamina D, que va a activar la transcripción de distintos genes. También recordemos que la fuente principal de vitamina D va a ser la transformación que se dé, o la metabolización que se dé a partir de la acción de los rayos ultravioletas en la piel. Por una serie de reacciones comenzadas por estos rayos ultravioletas, se forma el precursor, que es la vitamina D3, la cual tiene que sufrir 2 hidroxilaciones consecutivas para volverse activa. Una hidroxilación a nivel hepático por la enzima 25-alfa hidroxilasa y luego esta 25-hidroxivitamina D3 llega por plasma al riñón y en el riñón sufre la segunda hidroxilación por la 1-alfa hidroxilasa, transformándose en el 1,25 de hidroxivitamina D3 o de hidroxicolecalciferol o calcitriol, son todos los nombres que se le da al metabolito activo de la vitamina D. Es importante también aclarar que en esta última hidroxilación es fundamental la acción de la paratormona. Además de la fuente, digamos, que tiene que ver con la radiación ultravioleta, también podemos incorporar vitamina D a partir de la dieta de 2 formas, como vitamina D3 o como vitamina D2. La vitamina D3 o colecalciferol, que deriva del colesterol, lo vamos a encontrar en ciertos pescados como el salmón, atún, sardina, caballa, el bacalao, en la yema de huevos, en los champiñones, y en ciertos alimentos fortificados, en general los lácteos, la leche, digamos, y otros lácteos como yogures, vienen fortificados con vitamina D, lo mismo que algunos cereales. Y la vitamina D2 o ergocalciferol va a ser la vitamina D de origen vegetal, es un esterol de origen vegetal o también presente en ciertas levaduras, que va a estar en pequeñas cantidades en pocos alimentos. Como pueden ver, aquí las fórmulas químicas son muy parecidas, estas dos formas de la vitamina D, pero independientemente cuál sea la fuente, ambas tienen que metabolizarse en el hígado y el riñón, tienen que hidroxilarse y transformarse en el metabolito activo que es el calcitriol. ¿Cuáles son las funciones de la vitamina D? Bueno, la función fundamental es estimular la absorción intestinal
de calcio y fosfato, aumentando, digamos, ¿no es cierto?, la eficiencia de la absorción de estos dos minerales a partir de la dieta. También tiene acciones importantes sobre el hueso, ya que estimula la mineralización ósea y también, a su vez, estimula la diferenciación de osteoclastos, favoreciendo la resorción ósea, esto sobre todo cuando está en concentraciones altas y en relación también a una relación que existe con la paratormona. Sobre el riñón también tendría efectos de estimular la resorción del calcio del fosfato, pero se ha visto que es un efecto muy débil y no relevante. En definitiva, el efecto neto de la vitamina D va a ser aumentar la concentración plasmática tanto de calcio como de fosfato. En esta diapositiva vemos cómo produce este efecto de incrementar la absorción intestinal de calcio a la vitamina D. Una vez que la vitamina D entra a la célula y se une a su receptor, como dijimos anteriormente, este receptor se va a unir a regiones del ADN y de esta manera va a modificar la transcripción de genes. ¿De qué genes? De los genes de todas las proteínas que participan en el transporte de la vía transcelular de la absorción intestinal del calcio. Es decir, que la vitamina C va a aumentar la expresión de los canales de calcio, de la calvindina y de los intercambiadores de calcio de la membrana vasolateral. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos de la hormona paratiroidea. Recordemos que esta es una hormona polipeptídica de 84 aminoácidos que se forma a partir de una preproteína de 110 aminoácidos y que va sufriendo subsecuente proteólisis hasta transformarse, ¿no es cierto?, en la paratormona de 84 aminoácidos. También se conoce que la acción biológica de esta hormona radica en los primeros 34 aminoácidos. Y esta paratormona, o PTH, va a ser producida por las glándulas paratiroideas que están situadas en la cara posterior de la glándula tiroides. Algo a recalcar es que la paratormona es esencial para la vida, o sea, no podemos vivir sin paratormona. La paratormona va a responder a las concentraciones de calcio iónico. Este va a ser el estímulo que va a regular la secreción de paratormona. Una disminución del calcio iónico va a aumentar la síntesis y secreción de esta hormona. Existe un receptor que se llama el receptor sensor de calcio, que está en las glándulas paratiroideas, que justamente va a censar los niveles de calcio iónico. Y como podemos ver en este gráfico, donde se relaciona el porcentaje de secreción de paratormona en función de la concentración de calcio iónico, la secreción de paratormona es inversa a la concentración plasmática de calcio, es decir, a medida que la concentración de calcio disminuye y a partir de un determinado nivel, comienza a incrementarse la secreción de paratormona. Otro estímulo de secreción de paratormona puede ser también el aumento en la concentración del fosfato. ¿Cuáles son las acciones de la paratormona? Sobre el hueso va a estimular la salida muy rápida de calcio por un proceso de osteólisis osteocítica. Esta es una acción rápida, pero la mayor acción la va a tener favoreciendo la diferenciación de las células precursoras hacia osteoclastos, es decir, favoreciendo la osteoclastogénesis y por lo tanto incrementando el número de osteoclastos y la resorción ósea, y de esta manera aumentando la salida de calcio. Es interesante notar que los osteoclastos no tienen receptores para paratormona y que toda esta interacción y este incremento en la osteoclastogénesis se da vía el sistema del RAN ligando, que no es tema, digamos, que vayamos a desarrollar ahora, pero sí a tener en cuenta a la hora de entender
las acciones de la paratormona sobre los osteoclastos. Sobre el riñón, va a estimular la resorción tubular de calcio, es decir, que va a disminuir la eliminación por orina. Contrariamente, va a aumentar la excreción urinaria de fosfato, inhibiendo la resorción tubular de este mineral. Y otra cosa que hace en el riñón es estimular a la 1-alfa-hidroxilasa en el túbulo proximal para que se incrementen los niveles de 1,25 vitamina hidroxivitamina D3. Entonces, como consecuencia de esto, va a actuar de manera indirecta sobre el intestino, ya que al estimular la síntesis renal de la vitamina D3 activa, va a favorecer de esta manera la absorción intestinal de calcio y de fosfato. Entonces, si resumimos, la paratormona sobre el calcio va a, por resorción ósea, favorecer el pasaje de calcio desde el tejido óseo al plasma. Va a favorecer la absorción intestinal de calcio y va a estimular la resorción tubular de calcio, disminuyendo su excreción en orina. Todas estas acciones son tendientes, por supuesto, a incrementar los niveles de calcio en el plasma, o van a dar como consecuencia un incremento en los niveles de calcio en el plasma. En el fosfato vamos a ver que va a tener acciones que son contrarias. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la paratormona estimule la resorción ósea, no solo va a salir calcio de hueso, sino que lógicamente también se va a eliminar fosfato que va a llegar al plasma. Y por otro lado, cuando también se favorece, la paratormona va a favorecer, dijimos, la absorción intestinal del calcio, del fosfato. Entonces, estas dos acciones llevarían a un incremento en los niveles de fosfato plasmático. Ahora, ¿cuál sería el problema de esto? Ya lo vimos en diapositivas anteriores, que fosfato y calcio se tienen que mantener en una determinada relación entre sí, porque si no, se pueden formar moléculas y complejos insolubles. Por lo tanto, acá la acción fundamental que tiene la paratormona es estimular la eliminación de fosfato por riñón, de manera tal que esta termina siendo la acción más importante a nivel del metabolismo del fosfato y de esa manera la paratormona disminuye el fosfato en el plasma. Es mucho mayor esta acción que la acción que se da en hueso e intestino. Por lo tanto, prevalece una disminución de los niveles de fosfato en plasma, evitando que se compleje con el calcio y disminuya aún más la concentración de calcio, que en realidad la paratormona está tratando de elevar. En resumen, el efecto neto de la paratormona, entonces, es aumentar la concentración plasmática de calcio, es decir, ser una hormona hipercalcémica, mientras disminuye la de fosfato. Y vamos a ver que entonces esta paratormona es lo que se llama una hormona con efectos fosfatúricos. Bueno, este es un esquema, un gráfico que resume lo que se discutió en la diapositiva anterior. Bien, la calcitonina es una hormona peptídica también de más cortitas, de 32 aminoácidos, producida por las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides, cuyo principal estímulo para secreción es el aumento de la concentración de calcio, es decir, que tendría efectos opuestos a la paratormona. Sin embargo, se ha visto que juega un rol poco importante en la homeostasis del calcio en el adulto. Esto ha sido visto ya que tanto la deficiencia de la calcitonina, por ejemplo, por una extirpación de las glándulas tiroides, o el exceso, como se puede dar en ciertos tumores tiroides, o sea, ni su deficiencia ni su exceso van a causar desórdenes en el metabolismo del calcio, y eso es lo que llevó a ver que no cumpliría un rol demasiado importante en mantener los niveles de calcio en el plasma. Sin embargo, bueno, se conocen algunas acciones de la calcitonina, sobre todo
que se dan a dosis farmacológicas, ¿no? Es decir, a dosis más altas de lo encontrado normalmente en nuestro organismo y que incluso ha sido, digamos, ha sido utilizada como tratamiento de la osteoporosis. Se ha usado la calcitonina de salmón, que se administra por vía nasal, y se ha visto entonces que la calcitonina en estas dosis farmacológicas sobre el hueso disminuye la resorción, por eso se utilizaba en la osteoporosis para prevenir la osteoporosis. Esta disminución de la resorción lo hace por inhibir la actividad y el número de los osteoclastos maduros, pero también disminuyendo el proceso de formación de osteoclastos o la llamada osteoclastogenia. También tendría efectos sobre el riñón, disminuyendo la reabsorción tubular de calcio y fosfato, lo que llevaría a un aumento de expresión en ambos iones. Como resumen, el efecto neto, en definitiva, sería disminuir la concentración plasmática de calcio y fosfato, pero vuelvo a recalcar que no es una hormona relevante a la hora de el manejo, digamos, tanto del calcio como del fosfato. Bueno, por último quería nombrarles una serie de compuestos englobados en el nombre de fosfatonina, de la cual el FGF23, o factor de crecimiento de fibroblastos 23, es el representante, digamos, más importante, y se ha visto que este factor es un potente regulador del balance y transporte de fosfato a nivel del hueso, del intestino y del riñón, por lo cual es considerado un regulador importante de la homeostasis del fosfato. Este FGF23 es una proteína producida por los osteocitos, que es liberada cuando aumenta el nivel plasmático de fosfato, y va a actuar como un factor fosfatúrico, es decir, va a generar que se excrete más fosfato de lo normal. ¿Y cómo lo hace esto? Lo hace disminuyendo la reabsorción renal de fosfato, disminuyendo la expresión de los cotransportadores sodio-fosfato implicados en la reabsorción en el túbulo proximal, y por otra parte va a llevar una disminución en la expresión de la 1-alfa hidroxilasa renal y con la consiguiente disminución en la producción renal del 1,25 dihidroxicolecalciferol. Entonces, todos estos efectos fosfatúricos son tendientes a disminuir esos valores elevados de fósforo plasmático. De esta manera, el FGF23, entonces, no solo disminuye el fosfato plasmático por disminución de la reabsorción renal, sino que también lo hace por disminuir la absorción intestinal de este mineral al disminuir la vitamina D activa. En este esquema, entonces, vemos también un resumen de lo explicado en la diapositiva anterior. Bueno, damos ya por terminado el tema del metabolismo fosfocálcico. Este tema lo van a encontrar en el libro de Blanco en distintos capítulos, no está como un tema único, sino que van a tener que buscar en el capítulo de minerales al fosfato y al calcio, en el capítulo de vitaminas a la vitamina D y en el capítulo de endocrinología a la paratormona y a la calcitonina. También es un tema que lo pueden revisar de la bibliografía que utilizan usualmente en fisiología, como puede ser, por ejemplo, se me ocurre el Guyton en este momento, o cualquiera de los libros de fisiología sugeridos por la cátedra. También ahí se desarrolla este tema. Bueno, muchas gracias.